Hola, soy Rodrigo Rodríguez, soy periodista, soy podcaster y soy su instructor para esta última lección sobre escritura de guión para audio. Y en esta sección por fin nos vamos a sentar a escribir. Vamos a hablar sobre cómo estructurar una historia y sobre cómo hacemos un guión para un producto narrativo en audio. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si hablamos de estructuras? En ese punto entre que terminamos toda nuestra reportería pero todavía no hemos escrito ni una sola palabra del guión, está el momento de hacer una estructura. La estructura es como dibujar el plano de la casa antes de ponernos a armarla. Nos permite visualizar cómo se va a ver, cómo empieza y cómo termina, qué partes son más importantes. Básicamente estamos escribiendo a grandes rasgos nuestra historia. Estamos cogiendo los momentos importantes como su comienzo, su final, esas frases que nos dijo algún personaje y que son imprescindibles y les estamos dando un orden. Entonces, ¿cómo hacemos una de estas estructuras? La estructura más simple es la que nos han metido por la garganta desde el colegio. Inicio, nudo y desenlace, o lo que se conoce como una estructura en 3 actos. Esta es la clásica y por lo general funciona. Particularmente viene bien con historias que se pueden contar en orden cronológico de principio a fin, con un protagonista claro. Ese protagonista puede ser un personaje de nuestra historia, o incluso el mismo periodista en su búsqueda de entender un tema. Es bastante variado y puede ser tomado tan literal o abstractamente como se quiera. Un buen ejercicio para hacerla es dibujar 3 círculos o espacios que definen nuestros actos. Yo hago los míos en una página que se llama Miro, la dejaré en la bibliografía, pero siéntanse libre de hacer su estructura en Paint, o en sus cuadernos, o hasta en servilletas. En el primer acto usualmente presentamos a nuestros personajes y su punto inicial, y lo terminamos con lo que Campbell llama el llamado a la aventura. ¿Qué da inicio a la historia? ¿Qué es aquello que saca de su rutina al personaje y lo lleva a enfrentarse a conflictos, a problemas? El segundo acto se centra en la resolución de estos conflictos, cómo enfrenta el personaje estos problemas, qué otras complicaciones surgen en el camino. En teoría clásica, al final del segundo acto vemos a nuestro personaje en su punto más bajo, antes del obstáculo más difícil. En el tercer acto llega el clímax, la resolución de todo el problema, y las consecuencias después de todo esto. ¿Cómo cambió esta experiencia al personaje o a su entorno? ¿Cómo se diferencia la persona que empezó esta historia a quien la terminó? Aquí hay un breve ejemplo de esta estructura hecha con el episodio de Radioambulante El Penacho es Nuestro. Esta historia es sobre un par de amigos que se infiltran en el Museo de Viena para dar a conocer la verdadera historia del llamado Penacho de Moctezuma e intentar traerlo de vuelta a su patria, sigue nuestra estructura. Empieza con una introducción al tema, contándonos un poco sobre esta pieza y lo contencioso que es que un objeto mexicano esté en manos de Austria. Es algo de contexto. Luego nos presenta a sus personajes, nos cuenta quiénes son y cómo nace en ellos la idea de hacer algo para recuperar el penacho. Este es el incidente detonador, el llamado a la aventura. Eso los lanza al segundo acto. En el segundo acto empiezan a crear un plan y se encuentran con un personaje indígena que ha luchado por dar a entender la importancia de los objetos como este para la cultura mexicana. Hablamos de la historia del penacho, damos más contexto sobre el objeto antes de seguir con nuestra historia principal, cómo Sebastián y Yosu, los dos amigos, ejecutan como ladrones de banco un plan para reemplazar las audioguías del museo con sus propias guías, que cuentan una historia más mexicana del penacho, como esta es parte de una cultura de saqueo y su relevancia para México. Graban el audio, consiguen un modelo idéntico de las audioguías del museo a través de Rusia y las van a reemplazar poco a poco cambiándolas en el baño del museo. Antes de terminar el segundo acto, oímos de una diputada con la que se reunieron y su intervención nos hace sentir que por más que se luche, parece difícil que se devuelvan estos objetos a sus países de origen. Aún así, el plan se ejecuta y pasamos al tercer acto, la resolución y las consecuencias. No sabemos el alcance de este plan y después de que el presidente de México se pronuncie al respecto, muchos asocian el acto de Sebastián y Yosu con el gobierno. Aún así, salen en noticias internacionales y se arma un debate sobre el tema. Sebastián y Yosu entienden lo que significa el penacho para la gente descendiente de pueblos originarios de México, y aunque el penacho no ha vuelto, un cambio de paradigma se está dando. Algunos museos del mundo están empezando a devolver obras y tesoros a sus países de origen. Es una nota esperanzadora para los mexicanos que quieren de vuelta el penacho. Así termina el episodio. Para podcasts narrativos, esta estructura clásica es una gran herramienta. Funciona con historias, como dije, que tienen a la gente preguntándose ¿qué pasa después? Pero recuerden que usualmente también podemos plantear preguntas y objetivos más grandes en medio de esta narración. Entonces podemos contar la historia de un curioso escape de prisión, por ejemplo,
pero usar la narrativa no solo para contar un caso particular, sino para informar sobre las condiciones en las cárceles, o para hablar del sistema carcelario en general. Siempre tengan presentes estos objetivos paralelos a su historia, particularmente cuando hablamos de historias periodísticas. ¿Qué quiero informar aparte de la historia? ¿Qué temas quiero resaltar, que son más grandes que mis personajes? En la historia de Radio Ambulante, por ejemplo, el penacho es la excusa que nos da una historia entretenida, pero se plantean preguntas más grandes sobre lo que significan los tesoros culturales de una nación y lo que significa recuperarlos. Eso sí, hay muchas maneras de estructurar historias. Esta no es la única. Por ejemplo, podemos usar el recurso de in medias res para abrir con una de las escenas más emocionantes del clímax para luego seguir la historia en orden cronológico. Se ve algo así, por ejemplo. Esta estructura genera un deseo de resolver esa escena inicial y de ver cómo nuestro personaje llegó a tal punto. Una película que está estructurada así, por ejemplo, es John Wick. Pero también podríamos contar una historia que se ve interrumpida por una reflexión de nuestro personaje o de otros personajes externos, algo que se ve así. Y que da un espacio específico para escuchar las opiniones de nuestro protagonista o interpretaciones de voces externas. Y hay muchas otras maneras que no me da el tiempo para explicar aquí. Así que, la estructura de 3 actos, a veces dividida en 5, que para mí puede ser más versátil, es una gran herramienta para estructurar una historia, especialmente una que es clara en orden cronológico. Nos permite conocer al personaje en un punto inicial, ver qué lo saca de su zona de confort y lo enfrenta a dificultades, y ver cómo éstas se resuelven y qué consecuencias le traen. Pero no es la única forma de estructurar una historia, hay muchas más que pueden ir descubriendo y explorando. Eso sí, dentro de la mayoría de estructuras hay 3 elementos transversales que quiero que siempre tengan en cuenta, y que si los pueden definir y resolver harán de su historia algo mucho más satisfactorio desde el punto de vista narrativo. El primer elemento es qué quiere su personaje. Esta suele ser una lección básica de escritura en guión de cine. Lo que un personaje quiere es su motivación, y es usualmente lo que lo lleva en un viaje, en una aventura, en su afán de conseguirlo. Esto también marca la transformación de nuestro personaje, que empieza con ese deseo y lo consigue al final, o quizá falla, o quizá consigue otra cosa en el camino que cambia sus prioridades. Al final este deseo lo ha llevado a una aventura que lo ha cambiado. En cierto sentido, la persona que empezó la historia no es la misma que la termina. En el caso de este episodio de Radio Ambulante, Sebastián y Yosu empiezan con una idea nacionalista del penacho, un poco jugando a hacer algo para recuperarlo, pero terminan entendiendo más profundamente su significado gracias a esta aventura. El segundo elemento es preguntarnos qué está en juego. Es quizá uno de los elementos que más importa para la audiencia, así ellos no lo sepan. ¿Por qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que nuestro personaje puede ganar o qué puede perder? No todas las historias tienen que tener apuestas objetivamente altas como vida o muerte, libertad o aprisionamiento, pero tenemos que poder transmitir a los oyentes que lo que está en juego es importante para nuestro personaje. En este caso, está en juego el penacho, sí, pero también hay puntos donde se plantea la legalidad del asunto, por lo que está en juego su plan e incluso su libertad. El último elemento es que tengan clara la diferencia entre un final y una resolución. En la vida real no hay finales donde todo se cierra, donde se puede dar respuesta a todo. Los personajes rara vez tendrán algo parecido. Pero lo que tenemos que ofrecer con nuestra historia al oyente es una resolución, un cierre a los sucesos y preguntas que decidimos plantear al principio de nuestra historia. Si este episodio de Radio Ambulante fuese una película, seguro habría un final en el que el penacho vuelve a México. Eso no pasó, pero hubo resoluciones. Nuestros personajes ejecutaron su plan y aunque no cambió el status quo, tuvo consecuencias en el discurso público. Y la narración muestra que es parte de un cambio cultural que le da cierta esperanza a las naciones del mundo de volver a tener sus tesoros, su cultura. Me gusta resaltar este último elemento porque nos recuerda que esta no es una clase de escritura de guiones para películas, donde todo es ficción y todo encaja como un guante en la trama. Estamos hablando de vidas reales, sucesos reales, que a veces son complicados, irresolutos o completamente aleatorios. Por eso les recuerdo que no siempre pueden aplicar todos estos elementos a sus historias y está perfectamente bien. Pero pensar con estos estándares puede darle mayor resonancia a nuestras historias en la audiencia. Pueden hacer que la gente se conecte más con ellas. De nuevo, la vida real no siempre es tan nítida como una estructura en 3 actos. A veces ayuda otro enfoque para estructurar nuestras historias y les ofrezco uno más, cortesía de los productores de Radiolab. Ellos lo llaman Story Dump y es, básicamente, sentar a un colega y contarle de tajo la historia que quieres hacer.
Este método te permite no solo encontrar la voz y la intención con la que quieres contar la historia, como si se la estuvieses contando a un amigo, sino que también te permite ver cómo contarías naturalmente este relato para que tenga mayor efecto en una persona. ¿Hay algo que necesitas contar primero para que otras partes se entiendan? ¿Debería empezar por una escena súper divertida para capturar su atención? ¿Estoy pendiente de cuándo está como aburriéndose de mi relato? Es un método orgánico y divertido que le ha servido a muchos productores de podcast para hacer sus historias. Pero bueno, ahora sí, ahora que tenemos nuestra estructura, pasemos a la escritura del guión. Hay muchas maneras de escribir un guión para audio. Puedes escribirlo como un guión de cine, por ejemplo, con las entradas del narrador y las entrevistas como diálogos. O puedes escribirlo como un texto normal, señalando con acotaciones usualmente dirigidas al máster, donde entran efectos o música. Pero en nuestro caso usaremos un libreto radiofónico a 3 columnas. La plantilla que usaremos aquí, y que ustedes pueden hacer con facilidad en cualquier documento de Word, de Google o demás, es la que he usado en la escritura de docenas de episodios para radio y podcast a estas alturas. Las 3 columnas se dividen en una para tiempos, otra para diálogos y otra para música y efectos de sonido. ¿Por qué usamos esta plantilla? Bueno, tengo algunas razones para recomendarla. La primera es que hace muy intuitiva la escritura. La segunda es que nos hace consciente del ritmo y la longitud de los segmentos. Podemos ver qué tanto demoran, podemos ver si están acaparando demasiados recursos o demasiadas páginas y en torno a eso podemos darle mayor ritmo al episodio. La tercera es que hace mucho más fácil poner a interactuar el discurso, los efectos y la música, porque los vemos a todos a la vez, interactuando en paralelo. Quisiera entonces proponerles una actividad, no solo para que pongamos en práctica el uso de esta plantilla, sino para que aprendamos a analizar y diseccionar algunos podcasts y productos de audio. Escuchemos este breve audio de El Hombre Equivocado. Entonces me quitaron la venda y me colocaron vendaje aparte a cada ojo, como parches o algo así. Los secuestradores llevaron a Adolfo a un sitio desde el que podía escuchar el martilleo contra paredes de concreto y mientras le cubrían los ojos pudo ver brevemente lo que parecía un edificio en proceso de ser demolido. En ese entonces estaban tumbando esa vaina del cartucho. Entonces me dio como la impresión, pero no estoy seguro, que era por ahí donde me habían llevado. Y ahí me pegaban en el estómago, me tapaban la boca y la nariz, me daban golpes en los testículos, patada por donde cayera y ya. Lo amenazaban con matarlo y le hacían preguntas que Adolfo no entendía. Simplemente no entendía qué era lo que querían de él. Como no respondía, lo arrastraron hasta un edificio, una especie de bodega, por lo poco que alcanzó a distinguir. Ahí se quedaría durante los próximos 5 días. Y ahí empezó la tortura. Lo primero eran los golpes. Golpes, puños en la cara, en el cuerpo, sobre todo en el estómago, ¿sí? Patadas en el día, en la noche, en todo momento. Luego estaba la bolsa. La bolsa era de plástico, un plástico que Adolfo podía oír acercarse por la manera como rechinaba. También podía sentir el olor del líquido que llevaba. Quemaba su nariz desde la distancia y buscaba asfixiarlo. Yo detenía la respiración cuando sentía que me iban a colocar la bolsa. Y la respiración la detiene uno, póngale que usted sea muy duro para eso, 15 segundos, ¿sí? Pero después me tocaba, al respirar, en lugar de respirar, aspiraba. Entonces se iba algo en la nariz que no sé si era, ya le digo, no sé si ustedes conocen el amoníaco, es una vaina que se le va uno por la nariz y eso siente uno que le duele la nariz, que le duele el estómago, que le duele la cabeza, las orejas, los oídos, no. Entonces eso era. ¿Qué era? No lo sé.
No sé qué clase qué utilicen ellos para hacer eso, pero era muy horrible. Por último estaba la corriente. Donde pudieran le conectaban un par de caimanes, pellizcándole la piel, y descargaban choques eléctricos por cada parte de su cuerpo. Cada parte de su cuerpo. O sea, a mí me colocaron corriente en los brazos, en las piernas, en los dedos, pero la corriente, lo que pasa es que la corriente es brava, pero en los testículos es supremamente brava. Y esa vaina lo hace uno ver, yo no sé si será el diablo o qué será, pero una vaina muy horrible es eso. Ahora, ¿qué tal si intentamos hacer ingeniería inversa e intentamos escribir esta escena en el guión? Si no quieren ver cómo lo hago, denle pausa, inténtelo primero y ya luego pueden ver el ejemplo que voy a hacer a continuación. Entonces me quitaron la venda y me colocaron vendaje aparte a cada ojo, como parches o algo así. Los secuestradores llevaron a Adolfo a un sitio desde el que podía escuchar el martilleo contra paredes de concreto y mientras le cubrían los ojos pudo ver brevemente lo que parecía un edificio en proceso de ser demolido. En ese entonces estaban tumbando esa vaina del cartucho. Entonces me dio como la impresión, pero no estoy seguro, que era por ahí donde me habían llevado. Y ahí me pegaban en el estómago, me tapaban la boca y la nariz, me daban golpes en los testículos, patada por donde cayera y ya. Lo amenazaban con matarlo y le hacían preguntas que Adolfo no entendía. Simplemente no entendía qué era lo que querían de él. Como no respondía, lo arrastraron hasta un edificio, una especie de bodega, por lo poco que alcanzó a distinguir. Ahí se quedaría durante los próximos 5 días. Y ahí empezó la tortura. Lo primero eran los golpes. Golpes, puños en la cara, en el cuerpo, sobre todo en el estómago, ¿sí? Patadas en el día, en la noche, en todo momento. Luego estaba la bolsa. La bolsa era de plástico, un plástico que Adolfo podía oír acercarse por la manera como rechinaba. También podía sentir el olor del líquido que llevaba. Quemaba su nariz desde la distancia y buscaba asfixiarlo. Yo detenía la respiración cuando sentía que me iban a colocar la bolsa. Y la respiración la detiene uno, póngale que usted sea muy duro para eso, 15 segundos. ¿Sí? Pero después me tocaba, al respirar, en lugar de respirar, aspiraba. Entonces se iba algo en la nariz que no sé si era, ya le digo, no sé si ustedes conocen el amoníaco, es una vaina que se le va uno por la nariz y eso siente uno que le duele la nariz, que le duele el estómago, que le duele la cabeza, las orejas, los oídos. No. Entonces eso era. ¿Qué era? No lo sé. No sé qué clase qué utilicen ellos para hacer eso, pero era muy horrible. Por último estaba la corriente. Donde pudieran le conectaban un par de caimanes, pellizcándole la piel, y descargaban choques eléctricos por cada parte de su cuerpo. Cada parte de su cuerpo. O sea, a mí me colocaron corriente en los brazos, en las piernas, en los dedos, pero la corriente, lo que pasa es que la corriente es brava, pero en los testículos es supremamente brava. Y esa vaina lo hace uno ver, yo no sé si será el diablo o qué será, pero una vaina muy horrible es eso.
Y eso fue todo. Ahora tenemos una aproximación al guión. Y siendo que fui yo quien escribió el guión original, puedo confirmar que sí se parece a lo que acabamos de hacer. Este es un ejercicio que me encanta hacer con gente que apenas está aprendiendo a escribir para podcast y que les recomiendo hagan un par de veces por su cuenta. Cojan escenas de podcast que les encanten, que les sorprendan e intenten escribirlas en esta plantilla. Transcribir el discurso es fácil, si bien algo tedioso, pero lo interesante está también en registrar esos silencios, en registrar las entradas de música, cuando sale, cuando entra, ver qué efectos están sonando, poner mucha atención. Inténtenlo un par de veces, es bastante divertido. Y luego, con un poco más de manejo sobre esta forma de escribir y con algunos referentes de cómo poner a dialogar los elementos de audio, ustedes estarán listos para escribir sus podcasts. No creo que pueda enseñarles mucho más, aunque les dejo algunos links a lecturas y charlas que podrían serles de utilidad en los recursos de este curso. Antes de que nos despidamos, quisiera recordarles que la inspiración, las ideas al momento de crear audio, vienen a menudo de escuchar muchos, pero muchos podcasts y de otros medios también. Pueden encontrar ideas en películas, canciones, libros, videojuegos y mucho más. Ahora que tienen las herramientas, siéntanse libres de jugar y experimentar al momento de crear historias en audio. Les deseo la mejor de las suertes haciendo sus proyectos. ¡Hasta pronto!